Hola y bienvenidos a Probando la Cocina. En el día de hoy vamos a preparar una rica salsa chimichurri. No te lo pierdas. Bien, vamos a estar utilizando perejil, que es el ingrediente principal. Vamos a usar este ramilletito de perejil. Lo podemos hacer un pilón, un majador, un volcán, aquí un procesador de alimentos manual, un procesador de alimentos electrónico, una batidora, en lo que ustedes quieran realmente, pero no voy a pasar trabajo hoy. Voy a hacerlo acá, estoy afuera, voy a hacerlo con este aparatito que es un procesador de alimentos manual. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a picarlo un poquito el perejil para que no se enrede en las cuchillas, ¿verdad? Lo picamos un poquito. Vamos a utilizarlo con todos los tallos. Los tallos tienen mucho sabor. Vamos a tratar, o sea, vamos a ver para que vean la medida. Creo que son como 2 tazas más o menos. Vamos a ver, a llenarla. Esto es una medida de una taza. Una medida de verdad, una taza. El aperto FIFA. Una taza y llenamos a tajón y son como 2 tazas, mira, si lo llenamos bien. Realmente son como 2 tazas, ¿ok? Vamos a echarlo acá y por supuesto todos los tallitos son importantes porque tienen mucho sabor, mucho sabor. Y vamos a echar como 5, 6, 7 dientes de ajo. Aquí hay unos cuantos dientitos de ajo que están chiquitos, pero son como 7 en total si lo vemos en tamaño regular. Vamos a taparlo y vamos a molerlo. Realmente el procesador de alimentos lo que hace es picar los ingredientes sin convertirlo en una pasta, ¿verdad? Lo que queremos es que se trituren bastante bien. Vamos a darle vueltilla, 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 vueltilla para que todo se vaya destruyendo allá adentro. Y manigueta, y manigueta, y manigueta, y manigueta. Mira qué rápido voy, ¿ves? Ok. Creo que tenemos ya una consistencia más o menos como en 5 minutos la logramos. Son trocitos, ¿se fijan? Trocitos. Podría ser más chiquito, más grande, como a usted le guste realmente. Realmente no hay mucho interés. El ajo y el perejil son unos ingredientes muy interesantes. Van a ver qué sabor. De aquí sale un olor delicioso. Vamos a vertir todo esto en el recipiente grande, ¿verdad? Para poder manipularlo más fácil, más rápido. Con los demás ingredientes que vamos a estar utilizando, que van a resaltar mucho más ese sabor. A veces utilizamos pimienta. En esta receta esto no lleva pimienta, ni lleva cebolla tampoco. Probando la cocina, aquí no lleva cebolla. Wow. Pero se lo podemos echar a cebollita si quieren. Ok, metimos todo esto acá. Y ahora vamos a proceder a echarle el aceite de oliva. Compra aceite de oliva, bueno, compra aceite de oliva Cuquicar. El aceite de oliva es muy importante. Y si es extra virgen, mucho mejor, para que dé ese saborcito extraordinario. Yo le echo 3 tazas, pero con 2 tazas podría ser suficiente. Si usted quiere que quede como una pasta, ¿verdad? A mí me gusta dejarlo con 3 tazas porque me gusta que bolle en aceite. Y así lo puedo guardar mejor y se conserva por mucho más tiempo en la nevera. Y yo mira, cuando tú le echas una taza, lo que pasa es esto, mira, que casi se lo traga todo el mismo perejil. Le echamos la segunda, aceite de oliva extra virgen, o regular también, pero extra virgen es mucho mejor. Y si no tiene aceite de oliva, eche el aceite de maíz. Con cualquiera de ellos va a funcionar también, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero mientras mejores ingredientes utilice, mejor sabor vamos a adquirir. Se me acabó este, vamos a echarle del otro también. Aquí le echamos del otro. Ok, perfecto. Este no quiere salir. No quiere salir. Que este lo tengo con un poquito de ajo y esas cosas en esta botella. Pero eso lo vamos a resolver en unos segundos. Eso lo resolvemos en unos segundos. Vamos a echarle la tercera taza. Eso es opcional, o media taza más. Eso lo echo. Aquí están los ingredientes, se los estoy poniendo en pantalla. Muy fácil, muy sencillo, bien rápido. Y si, por supuesto, ahora el vinagre, vamos a echarle media taza de vinagre, que la media taza de vinagre le va a dar ese otro gustito que le hace falta. Un avinagrito, no muy avinagrado, no me gusta muy avinagrado, ¿verdad? Si le echo 3 tazas de aceite, échele media de vinagre. Si le echas 2 tazas de aceite, no le eche media de vinagre, échele un poquito menos, un cuarto de taza, por ejemplo. Podría ser, o un poquito más. Y los 2 limoncitos que le dan el toque final. Definitivamente el limón, si le echa 3, no importa, porque el limón le va a dar un toquecito extraordinario también. Y
y va a resaltar esos saborcitos también, ¿verdad? Bien, bien, bien rico, ¿verdad? No queremos que quede agrio, pero el limón le da un sabor diferente. Ya verá, ya verá, ya verá. Llévese de mí que yo sé lo que le estoy diciendo. Si de comer se trata, yo sí que sé de eso. Vamos a ver, le exprimimos los 3 limoncitos, sacamos todo el zumo posible. Y ahí estamos. Perfecto, perfecto. No importa que caigan los gajitos adentro, eso no importa. Movemos bien. Y vamos a echarle también, por supuesto. Mira la consistencia, se fija, mira la consistencia cómo queda. Esto es lo interesante. Un poquito de sal, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que una cucharada abundante es lo que tenemos que echarle. Vamos a echarle un poquito acá. Una cucharada abundante, realmente una cucharada abundante. Y recuérdense que la sal es al gusto, ¿eh? Esta sal marina, no toda la sal salan igual, no tienen sabor igual. La sal marina sala un poquito menos que la sal regular. O sea, debe probar, ¿verdad? Primero para que sepa cuál es su gusto, ¿verdad? Vamos a vertir esto acá, en este mismo recipiente que lo voy a guardar. Y fíjense qué pasa. Uy, qué pena. Me está sobrando, no me cabe todo en el recipiente. Ay, bendito. No ocupo todo. Prepárense, los vemos ahora. Miren para qué. Lo que sobró no se bota. Vamos a adobar con este sobrante aquí un churraquito. Vamos a dar un churraquito. Vamos a echarle sal al gusto, por supuesto. No sea tímido, échale sal. Y pimienta al gusto. Lo que a usted le guste. Me gusta mucha pimienta y mucha sal, definitivamente. Lo meneamos. Y lo requete meneamos aquí. Asegúrese que todas las esquinas estén bien sazonaditas con eso. Es un excelente también sazón, adobo. Para marinar carnes no tiene madre. Lo guarda ahí, lo metemos en un recipiente, lo dejamos ahí mismo reposar por 5, 10, 15, 20 minutos. Nos vemos. Un sartén con aceite caliente, echamos un poquito de aceite nada más para que no se nos pegue, pero el sartén súper caliente, lo más caliente que usted pueda. Si coge 500 grados métalo. Y tiramos el churraquito, mira. Eso es lo que queremos. Ábralo bien para que se quede solamente de un lado, porque tenga el control. No se preocupe, que esté bien caliente lo importante, ¿verdad? Para que eso selle como debe ser y quede bien jugoso. Que los jugos no se salgan. El churrasco no se pica antes de cocinarlo. Usted lo cocina y después lo pica. Porque si lo pica, va a botar, va a desperdiciar todos los jugos del churrasco. Lo ponemos de este lado. Esperamos un minuto, vamos a decir que un minuto más o menos, quizá menos. Depende de cómo esté el sartén de caliente. Recuerden que mientras más caliente esté, mejor. Eso es lo que queremos, que no bote los líquidos. ¿Usted quiere aprender a cocinar carne? No bote los líquidos. No se lleven esos youtubers de pacotilla. Sigan mis instrucciones. Lo volteamos, que ya está más o menos sellado. Y lo dejamos para el minuto más de este lado. Pendiente siempre el churrasco, ¿verdad? Pendiente, para que quede jugoso siempre es importante que esté el sartén, y repito, 500 veces, súper caliente. Y la parrilla también súper caliente si lo va a hacer en el barbecue. Miren. Vamos a ver. Ok, ya para el minuto después, mire cómo queda. Mire cómo queda de este lado, medio quemadito. Excelente. Lo deja un minutito más, un 30 segundos y lo sacamos ya, porque ya está súper rico. Lo vamos a sacar. Miren lo que tengo aquí. Plátano picado, mira. Picado más o menos a media pulgadita. Usted así, lo puede picar una pulgada, como usted quiera realmente, pero mira. Lo echamos la primera tirada. El aceite tiene que estar caliente también, súper caliente, ¿verdad? Y lo vamos a dejar como 2 minutos más o menos en este aceite caliente para que se dé la primera freída. Importante. ¿Por qué? Porque así se hacen los tostones. Una freída primero para después mojarlo o aplastarlo. Lo dejamos 2 minutos y ya pasaron los 2 minutos. Aquí estamos. Vamos a sacarlo para que escurra. Mira, que realmente todavía están crudos, pero ya están un poquito tostaditos y aceitaditos. Y ahora lo ponemos acá. Sacamos todo eso. Se me hace la boca agua, porque yo sé lo que viene de camino. ¿Qué ustedes pensaban? ¿Que yo iba a probar la salsa chimichurri con una cuchara? No, papá. La salsa chimichurri va con tostones y también va con churrasco. Aquí tengo el aplastador, el majador, la tostonera, no sé, como usted quiera decirle. Recuérdense
Miren, es sencillo, sencillo. Es una bisagra de lado y lado. Puede coger una taza, como quiera puede aplastarlo con lo que sea, hasta con las manos si quiere. Pero con esto es mucho más fácil. Mientras más lo apriete, más fino va a quedar, ¿ok? ¿Ves? Mira cómo queda definito porque lo apreté suficiente. Si lo aprieta mucho, queda finito. Si lo aprieta poco, queda más gordito. Depende como a usted le guste, así lo puede ir trabajando. ¿Ok? Si no tiene una totonera, con una taza o un vaso lo puede aplastar con la parte de abajo. O sea, no importa. Pero con esto es mucho más sencillo. Seguimos aplastando aquí. Vamos a hacer estos totoncitos. Aquí lo vamos a dejar en este aceite como 2 minutos más también, más o menos. Como 2 minutos más o menos. Si le gusta muy tostado, un poquito menos, dependiendo cómo le guste, pero miren que lo estoy haciendo aplastadito porque me gustan tostaditos. Si lo dejan más gordito, quedan más carnosos, menos crocantes, menos crunchy, ¿verdad? Esto es sumamente importante. La tostonera realmente facilita un poco la vida y podemos trabajarlo mucho más rápido. Hay gente que no usa esta porquería, que simplemente lo hace con la mano o con un vaso, pero bueno, ahí vamos. Vamos a dejar los 2 minutos aquí. En ese momento le pongo un poquito más de servilleta, ¿verdad? Para que cuando salgan esté ya escurridito. Nos vemos ahora. Ok, ya pasaron los 2 minutos. Mira cómo están esos totoncitos. Como Dios manda, Dios mío. Ay, ya verán, vamos a escurrirlo un poquito aquí para sacar un poquito del aceite. No podemos estar comiendo tanto aceite, ¿verdad? Porque eso como que ya está bueno el aceite. Estas semanas han sido de grasa. Pero hace bien, hace bien. Ok, ¿y con qué lo vamos a acompañar? Por supuesto con el churraquito. Pero, para que se vea bonito para adornar, vamos a utilizar un tomate que ya previamente lavamos. Vamos a picar el tomatito. Vamos a echarle un tomatito porque tú pides, no, dame churrasco con tostones y ensalada. Pero, que estoy a dieta, pero la ensalada no es de dieta. O sea, los tostones y el churrasco no son de dieta. Definitivamente, pero para que la mente de uno le trabaje menos y te deje comerte el churrasco tranquilito con esos tostones, entonces simplemente pon un poquito de ensalada para el lado. Pero unos tomatitos picaditos finitos, con un poquito de sal marina, no necesita más nada, mira, nada. Con eso es suficiente, papá. Eso sí que es delicioso. Y aquí la vamos a poner los totoncitos. Pero mire la cantidad de tostones. No lo estamos comiendo con arroz, con tostones. O sea, hay que echarle suficientes tostones, ¿verdad? Porque definitivamente, aparte que el churrasquito es un poquito grandecito. Vamos a echarlo aquí. Y vamos a dejarlo un par ahí para ahorita. Esto lo dejamos igualadito por ahorita. Vamos a dejar esos dos que están ahí para que a que no digan que me lo comí todo. Y la salsita chimichurri. Mira cómo se ve ya. Mientras más repose, mejor todavía. Mira. Fresquecita, acabadita de hacer. Homemade, con ingredientes que usted decida que quiere que lleve. Esto es lo mejor que hay. Miren, vamos a echar los tostones también, porque definitivamente los tostones también se comen bueno con... No hay que echarle ni sal. Mire qué cosa linda. Wow, dígame que no. El que me diga que esto no le hace la boca agua, está equivocado, definitivamente. Wow. Ok, vamos a la prueba del sabor. Una partida, mira. No, hasta con la mano parte. Miren cómo quedó. Miren, quedó jugoso. Bien jugoso. Ay, bendito sea el Señor. Uy, un totoncito. Vamos a ver el totoncito. Se los dije. No, esto es un pecado mortal, definitivamente. Tú le presentes este plato a la novia tuya, a tu pareja, a tu esposa. Es un pecado mortal. Miren, para la dieta. Delicioso también, súper delicioso. Wow. No le digo más. Esto está súper bueno. Fácil, sencillo. Recuérdense seguirme en las redes sociales, YouTube. Aprieta la campanita para que vean nuevos videos. Probandolacocina.com. Nos vemos.